Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerden que estas lecturas Aries son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aries, con esta carta de la justicia me están diciendo de que quizás muchos de ustedes tengan algún problema, algún asunto que necesiten que se resuelva. Esto puede ser un caso en corte o fuera de corte, algo que tenga que ver quizás con tu empleo, con tu negocio, con algunos documentos que necesites que se resuelvan, que necesites que se les dé algún tipo de solución. Puede ser un litigio, por supuesto, con otras personas, y definitivamente aquí esto se va a estar pues resolviendo. Aquí hay una decisión administrativa, legal o institucional donde se va a estar cerrando un proceso donde alguien va a estar dictaminando y esto se decide y se aclara a favor de ustedes. ¿Por qué estoy diciendo a favor de ustedes? Porque aquí está la carta de la fuerza. Y la carta de la fuerza me indica que vas a tener confianza y dominio en todos los asuntos. Esto es una situación que te estaba rugiendo al oído, que te estaba dando miedo. Se va a estar solucionando y por supuesto la fuerza lo que hace es reforzar las características de la justicia. La justicia te dice que se resuelve por supuesto y la fuerza te lo confirma. La fuerza te está diciendo que si hay algún tipo de problema de deudas, alguna situación laboral tensa, algún conflicto en tu vida personal que tú decías, esto no se me va a resolver, ¿cómo voy a controlar esta situación? Algún documento que tú necesitabas para continuar en un proceso, pues definitivamente la carta de la fuerza me indica de que esto se va a controlar. Es como si Dios, el universo, tus ángeles o a quien sea que le pidieras ayuda, por fin te van a estar escuchando y te van a ayudar a resolverlo. Y al final vas a poder estar descansando. Este 4 de espadas pues me está indicando precisamente eso. Esto posiblemente ha sido un proceso largo, un proceso desgastador, un proceso donde has perdido quizás recursos económicos y también recursos emocionales. Tus emociones han estado demasiado flor de piel y es momento en que ya esto se resuelve y tú pues descansas, te tomas un break de esta situación porque al final se resolvió. Pero sí es un proceso largo por el cual ustedes vienen atravesando, no es un proceso que haya comenzado hace 2 o 3 días. Esto me está hablando de un proceso largo, de un proceso extenuante que posiblemente lleve semanas, meses, incluso años para muchos de ustedes. Ha sido un proceso o está siendo un proceso demasiado extenuante, pero al final va a solucionarse y va a llegar pues una solución de esto y a favor de ustedes y te va a permitir descansar. Quizás no sea un descanso como tal físico de tomarte un break, pero sí va a ser un descanso mental, algo como un alivio que ya se solucionó, que ya saliste de este conflicto, de este problema y por supuesto va a ser a favor de ustedes. Vamos a ver qué cartas me acompañan al 9 de oros. Y precisamente vas a estar descansando y vas a estar en un sentido como que de alivio, porque el rey de oros también aquí me está anunciando la llegada de la estabilidad, de tu seguridad económica y del éxito en todos los asuntos que ustedes estén tratando. Acá esta carta puede ser la energía que te esté rodeando, pero también podría ser una persona, un hombre experimentado, un hombre confiable, un hombre capaz de ofrecerte apoyo, guía y recursos. También te repito, quizás no sea un hombre como tal que esté alrededor de ustedes, que podría ser un padre, un hermano, un tío, un primo, un hijo, un amigo, alguien que te ofrezca apoyo económico, sino también que podría ser simplemente esta energía alrededor de ustedes que les dé la habilidad, la responsabilidad de gestionar todos los recursos económicos que lleguen a tu vida. Todo esto que se solucionó aquí te va a dar la estabilidad financiera, te va a dar la estabilidad económica y hay resultados que los vas a estar viendo de forma concreta. Esto no solamente me habla de tu estabilidad financiera, de que económicamente vas a estar bien, sino también de que todo lo que sea que tú hayas puesto en práctica, pues va a tener éxito. Así que definitivamente esto que te había dicho, si hay solución de conflictos, va a ser a favor de ustedes, por supuesto, y esa solución les va a traer algún bienestar económico, algún beneficio económico, viene con la solución de esto. Y el 3 de oros es como el que terminó de estudiar o terminó de aprender algo. Aquí hay algo que tú estabas aprendiendo, que estabas haciendo y lo vas a estar perfeccionando. El 3 de oros es la conclusión.
El 8 de oros es el aprendiz, el que está aprendiendo, el que está haciendo, el que está perfeccionando. Y el 3 de oros es el que ya concluyó, el que ya terminó, el que ya lo logró de hacer bien. Si tienes alguna persona, algún estudiante cerca de ti que sea de este signo de Aries, o si tú eres Aries y estás estudiando algún tipo de carrera, algún tipo de certificación o estás estudiando en la universidad, pues estas cartas lo que me están diciendo es que hubo un proceso estudiantil que te llevó tiempo, al final se resuelve, lograste graduarte, ya viene un descanso, un break, van a estar respirando, van a estar tranquilos. Esto eventualmente, por supuesto, si estudiaste alguna carrera, alguna certificación, te va a dar las herramientas para que tu economía mejore, tu economía se estabilice y vas a estar logrando pues la perfección en aquello que hagas. Y es lo que me está diciendo el 3 de oros. Y no solamente vas a lograr la perfección en aquello que hagas, sino también que vas a recibir el reconocimiento por parte de otras personas de que lo lograste y de que lo estás haciendo o de que lo hiciste muy bien. Y esto eventualmente, señores, nos lleva a este 9 de oros. Y el 9 de oros me está indicando de que no solamente vas a tener dinero para lo que tú necesites, para tus gastos básicos como renta, pago de auto, seguro, comida, en fin. No solamente para eso. Aquí vas a tener dinero para hacer lo que quizás querías hacer y no podías hacer porque tus recursos no te alcanzaban. Si te querías ir de vacaciones, te vas de vacaciones. Si querías invertir en otro negocio, vas a poder invertir en otro negocio. Si querías ayudar quizás a tu familia, lo vas a poder hacer. Pero definitivamente este 9 de oros me está hablando de dinero en exceso, de dinero extra, de más dinero del que tú actualmente manejas, de que actualmente en tu economía puedes estar viendo. Y esto va a ser a consecuencia, por supuesto, de esta carta de la justicia, de esta fuerza que se va a controlar todo, de esta estabilidad que te va a estar dando este rey de oros y algo que estabas haciendo que lo vas a perfeccionar. Debido a esto que lograste perfeccionar, pues vas a estar obteniendo riquezas económicas. El 9 de oros no solamente me habla de que vas a tener dinero extra para gastar, también me está diciendo de que los recursos los vas a estar manejando con muchísima prudencia y con muchísimo control. Y junto con este rey de oros que ya estaba aquí, pues no solamente es dinero que vas a tener, sino es dinero que te va a estar brindando estabilidad y seguridad económica. Vamos a ver, Aries, qué cartas me acompañan al ermitaño. Pues para allá. Aquí, Aries, con la carta del ermitaño, ustedes van a estar recibiendo una señal, una guía, una advertencia sobre el camino que deben estar siguiendo. Aquí no van a estar caminando más a ciegas. El conocimiento que ustedes necesitan para continuar lo que sea que estén haciendo, lo van a estar recibiendo porque hay alguien que ya caminó ese camino, que ya sabe hacia dónde te tienes que dirigir, cómo lo tienes que hacer y qué es los pasos correctos, cuáles son los pasos correctos que tienes que estar dando. Por ejemplo, si quieres establecer un negocio o una inversión, te va a estar diciendo, mira, ya tienes el dinero quizás para el down payment, pero necesitas un préstamo bancario, pues en este banco te van a dar mejores intereses, en este otro banco quizás te den intereses peores y te lo disfracen, aquí te pueden engañar, aquí quizás no te engañen. Si es para cambiarte para un nuevo empleo, esta persona te podría estar indicando, mira, en el currículum vitae tienes que poner esta información, esta otra información no la pongas, porque puede ser que no te acepten, en fin. Es una persona que te va a guiar, sea para un nuevo empleo o en el empleo actual que tú estés para mejorarlo, o simplemente para establecer un negocio o una inversión o cualquier cosa en tu vida personal que tú necesites alguien o algo que te diga cuál es el camino correcto, cuáles son los peligros y cuál es la forma más adecuada de tu continuar. Esta información, como siempre digo, la puedes estar obteniendo quizás en videos de YouTube, en un libro o simplemente alguien que ya le haya pasado y tú lo conozcas en tu día a día y simplemente te llegue la información por casualidad y te la esté diciendo. También, como también siempre digo, pero no cuando sale esta carta, cuando sale otras cartas, pero bueno, en esta sí me llegó la información. Tienen que tener también mucho cuidado. Cuidado no, tienen que tener o prestar atención a sus sueños, porque esta información también podría llegar por medio de sus sueños, podría llegar por medio de esto. Así que esto es una vía
muy fácil para que les llegue información. A través de los sueños es una de las mejores vías para que la información le esté llegando y de forma precisa. Y el paje de copas me indica que acaba de estarle llegando un ofrecimiento, una propuesta, algo que ustedes amaban hacer y les va a llegar esta noticia, esta información o este ofrecimiento. Esto es algo que les va a gustar muchísimo y viene alguien o algo a darte esta noticia de que esto va a estar llegando a la vida de ustedes. Y eso que va a estar llegando a la vida de ustedes es un sueño hecho realidad, porque el 9 de copas me está hablando de logros, me está hablando de que ustedes van a sentir muchísima satisfacción por algo que van a estar consiguiendo. Tienes el camino, tienes la oferta, conseguiste hacer lo que querías, vas a tener bienestar económico, pues por supuesto, tus deseos son órdenes para el universo o para lo que tú creas y se van a estar cumpliendo, se van a estar haciendo realidad. Aquí ustedes van a sentir que lo lograron, que lo consiguieron, que lo que más ustedes querían se les va a estar dando. Así que nada, Aries, a celebrar porque esta carta, en resumen, es tu sueño hecho realidad. Algo que tú querías mucho que se les va a estar cumpliendo. Vamos ahora con este tarot en la parte del amor y romántica para Aries. Vamos con una carta para Aries, por favor. Pues esta carta del loco en este tarot precisamente te envía el mensaje siguiente. Esta carta te invita a dejar de lado las dudas, a entregarte por completo, Aries, a la pasión, a abrazar la emoción de lo desconocido. Aquí hay una belleza primordial de entregarse al deseo y superar al miedo y abrazar el placer que te aguarda. El loco te está recordando que a veces los momentos más emocionantes son aquellos en los que nos sumergimos sin rechistar, donde la curiosidad, la lujuria y el placer desinhibido se van a estar entrelazando. Esta carta también del loco Aries te está retando a dar el salto, a explorar tu cuerpo, a explorar tus deseos con desenfreno y valentía. Así que sea a través de un nuevo amante, de una caricia desconocida o alguna aventura audaz en la intimidad. El loco te está instando a decir sí a la pasión, a liberar cualquier vergüenza, cualquier restricción, pues el placer debe simplemente saborearse sin ningún tipo de culpas. Así que este es el momento, Aries, de deleitarse con cada sensación y dejar simplemente que el placer se desarrolle con naturalidad y saborear cada escalofrío y cada suspiro. Vamos ahora, Aries, con un mensaje de este oráculo de los animales para ustedes. Y esta carta del alce te está diciendo, Aries, celebra tus logros con humildad. Estás coronado con éxito. Fuerzas poderosas te están guiando. Tu capacidad para vencer desafíos es ilimitada. Vamos ahora con tus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números de la suerte no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles, guías, maestros o ancestros te estén queriendo hacer llegar. Tus 3 números de la suerte, Aries, son el 50, el 13 y el 46. 50, 13 y 46. Y déjenme la frase en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Fuerzas poderosas me guían. Fuerzas poderosas me guían y tengo la capacidad de vencer desafíos. Fuerzas poderosas me guían y tengo la capacidad de vencer desafíos. Y esta carta tiene muchísimo que ver, señores. Cabe acotar aquí con el ermitaño, que vas a estar recibiendo una fuerte guía en la vida para muchos de ustedes. Así que nos vemos en el próximo video, Aries. Hasta la próxima.